Bien, vamos a dar comienzo al análisis de la unidad 2 referida a la formulación de proyectos. El temario de esta unidad abarca el estudio de mercado, el estudio técnico, el análisis de los aspectos legales y administrativos y tributarios, y los costos relevantes, evitables e inevitables, y alguna mención a los cálculos de costos para la evaluación de proyectos. La idea es dividir esta unidad en 3 videos, uno referido al estudio de mercado, al estudio técnico y al análisis de los aspectos legales y administrativos, otro vinculados a las cuestiones tributarias, en realidad tienen que ver con comprender algunos conceptos contables básicos, hablar de lo que son, lo que significan y lo que implican las depreciaciones o amortizaciones y su efecto sobre el pago del impuesto a las ganancias. Y por último, un tercer video corto referido al tema costos relevantes, evitables, inevitables y los costos para evaluación de proyectos. Por supuesto, hay que dejar muy en claro que nosotros vamos a ir haciendo un repaso muy rápido de los aspectos principales de esta unidad, de mencionar cuáles son los puntos sobre los cuales los o las estudiantes deben enfocar la lectura y profundizar el estudio de la bibliografía que está indicada para cada una de las unidades. En este caso, el libro de Zapac Chaín. No pretendemos, bajo ningún punto de vista, agotar con esta presentación y con estos comentarios el tema, sino que lo que intentan, repito, es resaltar cuáles son los conceptos sobre los cuales hay que poner un mayor énfasis, sin dejar de tener en cuenta otros, pero sí subrayar aquellos que deben ser adecuadamente desarrollados en la lectura, de manera tal de cumplir o apuntar a cumplir con 2 objetivos. El objetivo de corto plazo, que a todo estudiante le interesa y es lícito, que es aprobar los exámenes parciales y o finales, pero además que sepan comprender básicamente de qué información hay que munirse, qué hay que analizar en un proyecto de inversión cuando sean profesionales y, por supuesto, si necesitan el auxilio, poder saber a qué bibliografía recurrir. Arranquemos entonces. La información económica del mercado, en rigor, se refiere a que tenemos que obtener información financiera que es de suma importancia y que en este marco nos permitirá estimar la demanda para poder proyectar a futuro, obviamente, los costos y definir precios. Por supuesto, a través de esta definición de precios y las estimaciones de cantidades de productos o servicios vendidos, obtendremos los ingresos proyectados del proyecto. Sin embargo, el estudio de mercado no se agota simplemente con el estudio de aquellos que nos van a adquirir o comprar los bienes o servicios que produzca el proyecto, sino que se trata de analizar 4 estudios de mercado. El del mercado proveedor, el del competidor, el del distribuidor y el del consumidor. Como bien podrán ver ustedes en el gráfico que se inserta en esta presentación, ustedes tienen a la izquierda un mercado proveedor, es decir, los proveedores de las materias primas, de los insumos que adquieren el proyecto y sus competidores, y tienen tanto el proyecto como sus competidores 2 formas de llegar a los clientes o usuarios finales, directamente o a través de un distribuidor que permita llegar justamente a esos clientes. Muy bien. El mercado proveedor, como dijimos, es analizar quiénes nos van a brindar, quiénes nos van a vender insumos, materia prima, etcétera, que son necesarios para nuestro proyecto de inversión. Hay que analizar obviamente 3 aspectos fundamentales: el precio,
la disponibilidad de esos insumos y la calidad de estos. En el mercado competidor, aquí sí tiene una doble finalidad. No solamente debemos conocer, o es bueno conocer el funcionamiento de las empresas similares a las del proyecto que ya están en el mercado, sino que también nos va a permitir ayudar a definir una estrategia comercial que sea competitiva con esas empresas competidoras. La determinación de la competencia va más allá de los alcances de este estudio para poder atender a un cliente o consumidor. Es decir, no solamente tenemos que ceñirnos a analizar nuestra competencia, sino que tenemos que analizar cómo vamos a obtener y de quién vamos a obtener, a qué precios y con qué calidad nuestros insumos, y cómo vamos a llegar a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Es decir, no es solamente aquellos competidores son, que luchan por nuestro mercado, que son los competidores directos, sino esos competidores indirectos que lo hacen, es decir, a través de la obtención, quizás hasta a través del uso de determinado canal de distribución, por ejemplo, que puede inhibir realmente la realización de nuestro proyecto de inversión. Como dije, el mercado distribuidor es todo un tema que hay que analizarlo correctamente porque en particular cuando estamos ofreciendo un producto, no tanto un servicio, la magnitud y la forma en que tenga el canal de distribución para llegar a nuestro usuario consumidor y puede explicar una parte importante del costo total. Finalmente, tenemos que analizar el mercado consumidor, que es lo que tradicionalmente uno piensa, que es analizar quiénes nos van a adquirir, a comprar nuestros bienes o servicios. Aquí es importante destacar que tenemos que distinguir el mercado del proyecto del mercado en general. Es decir, una cosa es la cantidad de bienes o servicios que se demandan de un determinado bien o servicio, y otra cosa es la cantidad de unidades que nuestro proyecto puede o piensa proveer de ese mercado en general. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien la demanda del mercado, es decir, la demanda total, y la demanda del proyecto, que en general, salvo que tengamos un monopolio absoluto, es un subconjunto o un subtotal de la demanda del mercado. Dos o tres palabras del estudio técnico. Muy bien. El estudio técnico es, dentro del análisis de viabilidad económica financiera de un proyecto, de carácter eminentemente financiero. El objetivo es proveer información que nos permita cuantificar el monto de las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, y también probablemente nos permita obtener una idea de los valores de abandono, de salvamento o de desecho de los activos que utilizamos en el proyecto. Es decir, de a cuánto podríamos vender esos valores. Después, en la unidad 4 vamos a analizar distintos métodos para obtener ese valor, pero en el estudio técnico deberíamos obtener alguna indicación, por lo menos, de los activos más importantes. Dentro del estudio técnico se destaca muy bien Zapac Chain, que están el balance de 4 ítems: el balance de equipos, el balance de obras físicas, el balance de personal y el balance de insumos. ¿Qué hablamos de esto cuando hablamos de balance de equipos, obras físicas, personal e insumos? Hablamos de realizar una ficha, un archivo que nos permita tener información de cantidades, precios, vida útil y valor de desecho, si es posible, de los activos que tenemos, o cantidad de cargos, remuneración total y costos de mano de obra total del proyecto,
o lo mismo en respecto a cantidades y precios de insumos. Es decir, que son maneras de sistematizar información que nos permita recopilar los datos, tanto descriptivos como monetarios, de los equipos que son necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, de las obras físicas que son requeridas para la instalación y operación del proyecto, incluidas aquellas instalaciones complementarias como caminos de acceso, estacionamientos o bodegas, de los costos del personal que será requerido por el proyecto. Tenemos que detallar los cargos, la cantidad de puestos por cada cargo y la remuneración total, no el salario que percibe de bolsillo un trabajador, sino la remuneración, el costo laboral total. Y por último, señalamos el balance de los insumos que trata de estimar los costos de aquellos bienes o servicios que se utilizarán en el proceso de producción, incluido lo de embalaje, la distribución, la venta del proyecto, y también deberán incluirse aquí, sobre todo estamos hablando de los proyectos de mayor envergadura, aquellos otros insumos que son de apoyo a la actividad principal, como pueden ser, por ejemplo, establecimientos médicos, me refiero a enfermerías o consultorios médicos, o el comedor del personal de planta. Por supuesto, ahora tenemos que seguir con el tamaño del proyecto. ¿Cómo definimos desde el punto de vista técnico el tamaño de un proyecto? El tamaño es la cantidad de unidades a producir o vender, o los servicios que se pueden prestar por unidad de tiempo, por periodo. El estudio del tamaño es fundamental porque se relaciona directamente con la cantidad que vamos a tratar de atender, de vender, de bienes que vamos a ofrecer en el mercado. Por lo tanto, se relaciona con el monto de las inversiones y, dado el nivel de operación que nos permitirá tener, que apuntamos a tener, permitirá cuantificar los costos de funcionamiento, es decir, de operación y de mantenimiento, como los ingresos proyectados. Es decir, no puede haber una ruptura, no puede haber una información contradictoria entre lo que estimamos que podemos vender en el estudio de demanda y el tamaño del proyecto que estamos pensando. El tamaño del proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en el número de unidades de producción por año. Tenemos tres definiciones de capacidad: la capacidad de diseño, la capacidad del sistema y la capacidad real. Esta última, la capacidad real, es sobre la cual tendremos que hacer las estimaciones cuando hagamos nuestra proyección de unidades a vender o de servicios a prestar. Por supuesto que hay factores que condicionan el tamaño óptimo de un proyecto, que son el tamaño del mercado a atender, la estacionalidad que tiene nuestra demanda. Por ejemplo, pensemos en las heladerías o en la producción de energía eléctrica o en el servicio de transporte, la capacidad financiera y empresarial de la unidad responsable del proyecto, la disponibilidad de insumos y materiales. No podemos pretender tener un tamaño de producción que sea mucho mayor a la cantidad de insumos y materiales que podemos obtener. Las restricciones de los procesos técnicos, los factores institucionales, es decir, la legislación que puede imponer determinado tipo de restricciones a las importaciones, cuotas de venta, etcétera, que nos vayan a condicionar el tamaño del proyecto, y por supuesto los problemas de transporte, tanto para la obtención de insumos como para la entrega de los bienes finales. Otro aspecto que vamos a tener que analizar también es el de la localización. La elección del sitio del proyecto es una decisión difícilmente reversible, ya que su cambio o bien es imposible o es de un costo tan elevado que anularía los beneficios esperados. Por supuesto que depende del tamaño del proyecto de que estemos hablando, pero básicamente en un proyecto de magnitud, la elección de la localización se define en dos aspectos, en dos pasos. Uno es el de la macrolocalización, en donde se elige la región o zona,
Y el segundo paso es de la microlocalización, en donde se determina un lugar específico. Por supuesto, si estamos hablando de una inversión mucho menor, como puede ser un negocio de cercanía, un negocio de barrio, el proceso no va a estar dividido en la macrolocalización y microlocalización, sino directamente tendremos que abocarnos a la elección de un lugar específico que tenga las características necesarias para la prestación de nuestro negocio. Por supuesto, aquí también tenemos factores que influyen en la localización. Una, y quizás la que se piensa primero, es el mercado que deseamos atender, el transporte, pero no solamente de la mercadería que vamos a entregar, sino de la accesibilidad que permita a los usuarios. Piensen, por ejemplo, en un shopping, no puede localizarse en un lugar en donde no sea fácil acceder. Las regulaciones legales, las condiciones topográficas, calidad del suelo, agua, por ejemplo, pensando en una explotación agrícola o en la producción de cerveza o en la elección de la instalación de un puerto, tiene que haber una determinada característica, tiene que haber una vía navegable, si no, no lo vamos a instalar. Los aspectos ambientales que nos pueden condicionar, el costo y la disponibilidad de los terrenos, y un aspecto no menor es el entorno y los sistemas de apoyo. Cuando hablo de entorno, pienso, por ejemplo, en aquellos lugares en los cuales se localizan un conjunto de negocios que, si bien compiten entre sí, atraen a la demanda a determinado sector de la ciudad para proveer determinado tipo de producto o servicio, como puede ser, por ejemplo, una zona de hospitales o una zona de lugares en donde se venden repuestos automotores. En cuanto al proceso de producción de alternativas tecnológicas, aquí vamos a ser también muy rápidos. El análisis del proceso de producción de alternativas tecnológicas, que tiene que definirse después con un análisis financiero, y vamos a verlo por supuesto, pero es la forma en la que una serie de insumos se transforman en productos o servicios mediante la utilización de una determinada tecnología. Por supuesto, el proceso de productivo que se seleccione influirá sobre la cuantía de las inversiones, sobre el monto de las inversiones. Por ejemplo, si quiero prestar un servicio de transporte y voy a comprar un vehículo que está movido a gasoil, o movido a gas, o movido a electricidad, seguramente va a tener un distinto valor de adquisición. Los costos de operación y mantenimiento, si podemos seguir el mismo ejemplo, no serán los mismos para los distintos tipos de vehículos, y los ingresos del proyecto por la venta de nuestros productos o servicios. En este caso también habrá que ver la capacidad de transporte que cada una de estas alternativas tecnológicas tiene, y por supuesto los valores de desecho que pueden obtenerse por la venta de este activo una vez que termine su vida útil económica para el proyecto. Porque no nos olvidemos que la vida útil de un bien no está dado porque se rompa o desaparezca, sino porque se da en el momento hasta el cual ese bien nos resulta económicamente útil a la empresa. A partir de ese momento, cuando comienza a no ser viable o rentable su tenencia, deberá ser vendido. También, por supuesto, como pueden pasar en los negocios frigoríficos, por ejemplo, hay que analizar el proceso productivo, qué tipo de subproductos y o desperdicios permite obtener. Finalmente, una palabra sobre algo que vamos a ver también en el análisis financiero, que es, ante alternativas tecnológicas, es decir, procesos de producción diferentes, en particular cuando tienen una vida útil diferente, pero que uno espera obtener el mismo perfil de ingresos, es decir, la misma cantidad de ingresos, la regla de comparación es obviamente aquel que tiene el costo menor, y en particular aquel que tiene el costo anual equivalente menor. Una palabra respecto del análisis de los aspectos administrativos organizacionales del proyecto. La organización que tenga el proyecto tiene una doble influencia. Una, sobre las inversiones que son necesarias para lograr tener esa determinada organización, y por otro lado, los costos asociados a la operación
del determinado tamaño de operación que se elija. Este efecto indirecto sobre los costos de operación son producto de la tecnología y de la complejidad de la estructura organizativa, porque obviamente tendremos que analizar si se trata de un negocio local, regional o a nivel nacional, si se trata de un negocio único con sucursales, si se trata de una organización que tiene un establecimiento productivo y las oficinas de venta o de administración separadas. Todo esto, por supuesto, implica unos montos de inversión diferentes y pueden no ser menores. Por supuesto que se deben estimar las inversiones derivadas de esta organización prevista, me refiero a inmuebles, oficinas, áreas de apoyo, y los costos de operación de dicha estructura, no solamente en sueldos, salarios o alquileres, sino también en patentes de software, por ejemplo. Eso es una cuestión muy importante en estos tiempos, porque también la organización administrativa es la que refleja lo que ocurre en el proceso productivo en papeles y lo transforma en información. Por lo tanto, el contar con determinado tipo de herramienta de procesamiento de información puede requerir no solo la adquisición de determinado tipo de productos, sino el pago de patentes por su uso. Finalmente, para esta parte de la unidad 2, y con esto culminamos este video, vamos a hablar de los efectos económicos de las variables legales. Por supuesto, como muy bien señala Zapak Chaim, va de suyo que si uno está analizando un proyecto es porque ya descartó aquellas variables legales que pueden directamente prohibir o impedir la realización de un proyecto. Es decir, se supone que estamos dentro de una industria lícita y dentro de parámetros que se nos permite operar. Para esto luego tenemos que analizar el efecto que tendrán esas normas para restringir o condicionar la materialización y el impacto económico que estas leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones o cualquier norma de cualquier tipo que fuere, tanto sea nacional, provincial o local, o también de índole internacional, si es que se trata de un proyecto que va a exportar algún tipo de bien, que tendrá sobre nuestras inversiones, sobre nuestros costos y sobre nuestros ingresos o beneficios del proyecto. Por ejemplo, podemos estar necesitados de adoptar un determinado proceso productivo por una norma nacional o provincial o extranjera que nos diga cómo tenemos que procesar determinado tipo de producto por determinada forma, y esto puede cambiar el monto de la inversión. Por supuesto, esto seguramente va a venir asociado a un diferente costo de operación y mantenimiento que si se utilizara otra producción, y por supuesto que esto seguramente puede venir asociado al ingreso de un proyecto. Por ejemplo, podemos estar tratando de vender una determinada tipo de carne a un determinado mercado con determinadas características religiosas que exigen un manejo particular o una determinada forma de hacer llegar el producto a ese mercado. Por lo tanto ahí vamos a tener que tener inversiones particulares, determinados tipos de costo y determinados ingresos. O por ejemplo, cuando tenemos que hacer un seguimiento o darle determinada trazabilidad a un producto que queremos que se venda en un determinado país o en una determinada comunidad de países. Algunos de los factores legales que influyen son las patentes, los permisos municipales, los contratos laborales, con sus efectos sobre los costos salariales y los costos de despido que tienen asociados, los contratos comerciales, el estudio de títulos de propiedad, los gastos de inscripción en registros, las inscripciones de marcas o patentes, los aranceles y permisos de importación, el régimen de accidentes y enfermedades laborales, por supuesto, ni que hablar del régimen impositivo, ganancias, el impuesto sobre los activos, etcétera,
el tratamiento fiscal de las depreciaciones o amortizaciones, que después vamos a ver, y otras regulaciones locales, nacionales o internacionales, como dijimos antes, que puedan afectar el proyecto. Por ejemplo, y como un ejemplo ya para terminar de esta unidad, podemos decir que puede darse el caso que una determinada norma local nos imponga un límite a la cantidad de pisos que podemos construir y por lo tanto, si nosotros estamos pensando en construir edificios para vender los departamentos o alquilarlos, por supuesto que vamos a estar limitados en nuestro monto de inversión, pero también en nuestros costos y en nuestros ingresos en función del factor que nos permitan construir, por ejemplo, en la cantidad de metros que podamos elevar nuestra construcción y por lo tanto la cantidad de inversión que le vamos a poner a ese edificio, la cantidad de costo que se deriva de él en materia de mantenimiento y por supuesto los ingresos que se pueden cobrar. Muchas gracias.